Hola, ¿qué tal muchachos? Hoy nos vemos nuevamente para enseñar el contenido que estábamos viendo en la clase anterior, inducción matemática, pero ahora con distintos tipos de ejemplos que son aplicables a las Olimpiadas Matemáticas y de sumamente importante para lo que es enseñanza media y también universidad. El ejemplo número 1 que veremos este día es a través del concepto de divisibilidad, que es un contenido que entra mucho en lo que son Olimpiadas nacionales e internacionales. El ejercicio dice lo siguiente: me pide demostrar que la expresión n al cubo menos n es divisible por 3. Y eso ocurre para todo valor n que es un natural. En otras palabras, si lo vemos desde el punto de vista mucho más matemático, la divisibilidad tiene que ver justamente con esto, por demostrar que n cubo menos n es igual a 3 por algo. O sea que ese n cubo menos 3, menos n, se puede escribir como 3 por algún número entero, en donde ese q es un número entero. Partamos con la demostración. Nosotros en la clase, en los videos anteriores, justamente dijimos que eran 3 pasos. El primer paso, paso 1, tiene que ver con verificar si la proposición, en el caso cuando n es igual a 1, se cumple. Esto quedaría, si yo reemplazo este 1 en el n, me queda 1 al cubo menos 1 es igual a 0, porque 1 al cubo es 1 y la resta entre estos dos me da 0. Y podríamos decir que lo cual es verdadera, porque 0 se puede escribir como 0 por 3. Es decir, este 0 está cumpliendo el rol de ese q. Es decir, existe algún q que al multiplicarse por 3 me da 0 y ese q es 0, perteneciente a los enteros. Primer paso comprobado. Segundo paso. Paso 2. Tenemos que ahora, este paso número 2 lleva un nombre. Se denomina hipótesis de inducción. Aquí hay que recordar que cuando yo estoy hablando de la hipótesis es lo que yo manejo como información, es lo que justamente yo tomo como dato para poder demostrar prontamente después mi tesis. Y en donde después, cuando haga el paso 3, en la tesis, esta hipótesis debo ocuparla para justamente demostrar este teorema. La hipótesis de inducción tiene que ver con lo siguiente: con suponer, entonces vamos a colocar acá, supongamos que la proposición, cuando el n es k, es verdadera. ¿Y esto para qué k se cumple? Para todo k perteneciente a lo que son los números naturales, o también denominados lo que son los enteros positivos. Eso es lo mismo, ¿sí? Ahora, matemáticamente, esto se puede escribir de la siguiente forma. Si yo reemplazo este k en la fórmula que me están dando en la expresión, me quedaría k al cubo menos k, ¿cierto? Y esto se puede escribir como 3 por algo. Entonces lo coloco como 3 por un q sub 1 para algún q sub 1 que pertenece a los números enteros. Es decir, puede ser un número positivo, puede ser el 0 o puede ser incluso negativo. Esta es nuestra hipótesis. Ya a esta hipótesis la vamos incluso a denominar acá por la letra H con un circulito para que después lo podamos reemplazar. El paso número 3 tiene que ver con lo que se llama tesis de inducción. La tesis de inducción, a diferencia de lo que es la hipótesis, es lo que yo deseo demostrar, a lo que debo llegar. Y justamente es mi paso final en la demostración, porque yo en mi tesis debo justamente ocupar mi hipótesis en algún momento que está acá, para yo poder demostrar
el enunciado que me están diciendo acá. Entonces, el paso número 3 tiene que ver con P.D, que para nosotros es una abreviación de por demostrar que la proposición para el K, pero no el K normal, el anterior, sino que el K sucesor a ese, el K más 1, es verdadera. Y esto se cumple para todo K perteneciente a los naturales. En otras palabras, lo que estoy diciendo acá es que si yo este K más 1 lo tomo, ¿cierto? Y lo reemplazo en mi n, me va a quedar de la siguiente forma. K más 1 lo elevo al cubo, porque K más 1 es mi n, y luego le resto el n. Pero entonces le voy a restar, paréntesis, el K más 1. Y todo eso debería ser igual, como es divisible por 3, debería ser igual a 3 por algo. Pero ese algo va a ser un Q sub 2. ¿Por qué marco un Q sub 2? Porque no necesariamente ese Q sub 1 anterior, en el paso anterior, es el mismo que el de acá. Entonces coloco para algún número, ¿cierto? Q sub 2 perteneciente a lo que son los números enteros. Muy bien, siguiendo con el ejercicio, lo que debemos demostrar nosotros es que el cubo de este binomio, que es el sucesor de K, menos el sucesor de K, se puede escribir de la forma 3 por algo, para algún Q sub 2 que es un número entero. Esto quiere decir que quiero demostrar que toda esta expresión que está al lado izquierdo es divisible por 3. Vamos a tomar la parte izquierda y la vamos a trabajar algebraicamente. Tenemos K más 1 elevado a 3 menos paréntesis K más 1, lo podemos escribir de la siguiente forma. Esto que está al lado izquierdo es el cubo de un binomio. Y hay que recordar acá, primero medio, ¿cierto?, que el cubo de un binomio tiene una fórmula que me dice, elevo el primer término al cubo, y como mi primer término es K, lo elevo al cubo, más el triple del primer término al cuadrado por el segundo. Pero como el segundo es 1, lo vamos a dejar sin colocarlo acá, porque de alguna forma, si yo multiplico por 1 esto, me queda lo mismo, no varía, es el elemento neutro de la multiplicación, más el triple del primer término, que es K, y ahora por el segundo término al cuadrado. Pero como el segundo término al cuadrado es 1 al cuadrado, y eso es 1, al multiplicar por 1, esto no varía. Entonces lo dejo así. Y después, al final, coloco el segundo término, que es 1, al cubo. Y 1 al cubo es 1. Luego acá, fíjense, una propiedad muy importante en lo que son los números reales. Cuando yo tengo una expresión en paréntesis, binomio, trinomio o un polinomio cualquiera, si lo antecede a ese paréntesis un negativo, cuando saco los paréntesis, los signos cambian. Entonces me queda menos K menos 1. Y acá, si nos damos cuenta, tenemos que los unos se van porque se están restando, son inversos aditivos, y lo que hago es juntar términos semejantes, los K que están elevados a 1. Sería, esto me quedaría de la siguiente forma, como K cubo más 3 veces K cuadrado más 2K, porque 3K menos K es 2K. Luego de eso, la idea acá, y acá es donde viene el gran problema de los estudiantes que no saben cómo ocupar la hipótesis para poder demostrar esto. Recordemos acá un poco que la hipótesis nuestra hipótesis, que la denominamos como H, un circulito, ¿cierto?, alrededor, es la siguiente. Es K cubo menos K es igual a 3 por un Q sub 1, ¿cierto? En donde ese Q sub 1, recuerden que es un número entero. Entonces veamos, tenemos el K al cubo, lo tenemos acá.
Entonces lo colocamos. K al cubo. Pero necesitamos el menos K. Lo colocamos también, menos K, entre paréntesis. Y fíjense que acá tenemos 2K. Por lo tanto, a este 2K hay que como pedirle prestado 1 para que al restarse con K me dé 2K. Entonces, el que debe ser es justamente 3 veces K. Porque fíjense, si yo esto lo sumo, como tienen signo distinto, 3K con menos K me da 2K. Vuelvo a lo que está arriba. Es decir, esto que está acá abajo es idéntico a lo que está arriba, es equivalente. Pero lo que me falta es copiar el segundo término acá, que sería 3K cuadrado. Con esto estamos ya casi listos. Fíjense que en este primer caso, acá en el paréntesis, tenemos que todo esto es mi hipótesis. Entonces, todo esto es mi hipótesis. ¿Y qué significa que es hipótesis? Significa de que esto que está acá es divisible por 3. Pero además, tenemos lo siguiente. Vamos a colocar nuevamente acá lo mismo. K al cubo menos K más, paréntesis vamos a colocar 3 por K más 3 veces K cuadrado. Algunos ya se estarán dando cuenta de que este lado izquierdo que está en paréntesis también es divisible por 3. Porque fíjense que se puede escribir como 3 por algo. Si yo factorizo esto, me queda de la siguiente forma. Me queda más 3 por K más K cuadrado. Y esto que está acá lo colocamos en negro. K cubo menos K, ¿cierto? Y como tenemos, fíjense lo que voy a decir, como tenemos que esto que está acá es divisible por 3 y además, como todo esto que está en rojo se puede escribir de la forma 3 por algo, también quiere decir que es divisible por 3. Por lo tanto, como tengo que un sumando es divisible por 3 y el otro sumando que está al lado derecho también es divisible por 3, podemos asegurar de que toda esta suma completa es divisible por 3. Aquí llegamos con esto. Volvamos al origen. Nosotros necesitamos demostrar que toda esta expresión, K más 1, todo eso al cubo, menos, paréntesis, K más 1, es divisible por 3. En donde se puede escribir como 3 por algo, en donde ese algo, que lo denominé Q sub 2, es un número entero. Y fíjense que todo lo que está abajo es equivalente a lo de arriba, por lo tanto, llegué al fin y al cabo, por transitividad, de que toda esta expresión que está acá al lado izquierdo es divisible por 3. Por lo tanto, podemos decir que la proposición para el caso K más 1 es verdadera. Y con eso podemos decir, en forma general, que por paso 1, que demostramos para Q sub 1, ¿cierto? Para el caso 2, que demostramos para acá, un K entero, ¿cierto? Positivo. Y para el caso número 3, el paso número 3, que es el sucesor de K, como los tres son verdaderos los casos, podemos decir que, por lo tanto, n al cubo, que es el enunciado principal, menos n, es divisible por 3, y eso es para todo n perteneciente a lo que son los naturales. Bien, muchachos, una vez ya aprendido un tipo, ¿cierto?, de ejercicio de inducción matemática a través del proceso de divisibilidad, vamos a ver algo bastante semejante, pero capaz que un poquito más complejo para ver sus aptitudes. Entonces tenemos el desafío número 1, que quiero que ustedes realicen, tiene que ver con probar que para cualquier número natural, n, se tiene que n a la quinta, o sea, elevado a 5, menos n, es divisible ahora por 5.
aquí ocurre un gran problema, de que en el ejercicio anterior teníamos n al cubo menos n. Y si nos dimos cuenta, en la tesis, cuando uno reemplazaba el k más 1 elevado al cubo, nosotros teníamos que ejecutar el cubo de un binomio. Y ese cubo de un binomio, ya a los muchachos de enseñanza media les complica porque no se aprenden muchas veces esa fórmula. Imagínense ahora, cuando ustedes tengan la tesis, reemplazar ese k más 1 elevado a 5. Eso sí que muchos chiquillos no lo saben en la enseñanza media, porque elevar a 5 un binomio es bastante engorroso. Ahora, para poder ayudarlos con el ejercicio que van a hacer ustedes más adelante, les voy a dar una pequeña ayuda. Primero, entonces vamos a colocar acá un debo saber. Ustedes en primero medio, más o menos por ahí, deberían haber visto y aprendido lo que se llama el triángulo de Pascal. Vamos a colocarlo acá. Triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal tiene muchas propiedades, ¿ya? Pero una de las que son útiles para este tipo de ejercicios es que el triángulo de Pascal se va conformando de la siguiente forma. En la cúspide, porque es un triángulo, ¿cierto? En el vértice superior va un 1. Y los dos siguientes números que van descendiendo para hacer un triángulo son también unos. Pero luego, los números que se van formando al medio de cada uno de estos números es la suma de ambos. Es decir, acá va un 2 y en los lados van puros unos, al igual que acá. Luego, esto lo puede ir continuando, ¿cierto? 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, y en los extremos 1, 1. Luego, 4, 6, 4, 1, 1. 4 más 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1. Vamos a hacer la última fila. 6, acá va un 1, ¿cierto? Después acá va 15, 20, 15, 6 y 1. Y este triángulo de Pascal, aunque ustedes no lo crean, este triángulo es infinito para todos los lados, porque este triángulo no puede terminar, porque al fin y al cabo voy sumando, entonces yo sumo cuantas veces quiera. Ahora, ¿cuál es la propiedad que a mí me interesa? Es que cuando uno tiene un binomio, de la forma, por ejemplo, A más B, y uno lo va elevando a un entero positivo, incluido el 0, si parto con el 0, esto, si se fijan, toda expresión elevada a 0 siempre es 1. Entonces, este 1 que está acá es el de la cúspide, que está ahí. Si yo ahora ese A más B, que es mi binomio, lo elevo al siguiente, al sucesor de 1, de 0, que es 1, fíjense que al elevar 1 a 1, alguna expresión, me queda lo mismo. Entonces me queda A más B. Pero ojo, ese A más B se puede escribir de esta forma, como 1 por A más 1 por B, ¿cierto? Y si se fijan, estos coeficientes numéricos que acompañan al A y al B están acá, ahí, y están justamente acá. Por lo tanto, entonces, profesor, entonces usted me está diciendo que cada vez que yo voy incrementando el exponente acá, ¿cierto? Estos que están acá, estos numeritos, son los coeficientes numéricos que acompañan a mis letras. Fantástico. Entonces tenemos acá A más B, si lo elevo al cuadrado, e incluso este es el famoso cuadrado de binomio. Y el cuadrado de binomio tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y si se fijan, este A cuadrado está siendo multiplicado por un 1 y este B por un 1. Y si se fijan es 1, 2, 1, 1, 2, 1.
Ah, entonces el que está acá es cuando yo tengo el cubo de un binomio. Y si se recuerdan en el ejercicio anterior, teníamos que cuando elevábamos k más 1 al cubo, era el primer término al cubo, es decir, el que está antecediendo al k al cubo es 1, después el triple, y después nuevamente el triple, y después terminaba en 1 al cubo, 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno se va dando cuenta de que esto son todos los coeficientes numéricos de cuando uno va elevando a 3, cuando uno va elevando a 4, y fíjense que en esta fila que está acá, en esta fila, que voy a marcar con verde acá, esta es la fila que me interesa, porque esa fila es la que está asociada con el binomio elevado a ¿cuánto? A la quinta, que es justamente lo que yo deseo encontrar. Por lo tanto, cuando ustedes más adelante hagan la demostración en la tesis, deben tener en cuenta este triángulo de Pascal, ¿ya? Yo lo voy a decir aquí en palabras para que se pueda entender, pero ustedes después el desafío es que lo hagan en su cuaderno. Es que cuando tengo el binomio a la quinta, me queda un veces a la quinta, perdón, más 5 veces a la cuarta, va descendiendo y el b crece por b, más 10 veces al cubo por b cuadrado, más 10 veces a cuadrado por b cubo, en cambio ahora el a va decreciendo y el b va aumentando, más 5 veces a por b a la cuarta y más una veces b a la quinta. Entonces eso es lo que ustedes deben manejar. Bien, realizando ahora la demostración del ejercicio que estábamos viendo hace poco, ¿cierto? Y sabiendo más encima el debo saber anterior, que es muy importante, vamos a hacer la demostración. Como ustedes ya saben, e incluso el paso número 1 y el paso número 2 son siempre lo mismo, ¿ya? El paso número 3 es lo que yo de alguna forma debo colocar como la intención de crear algo para poder demostrar mi teorema. Entonces, el paso número 1 tiene que ver con ¿qué? Con demostrar o verificar, mejor dicho, que la proposición Q es verdadera para el caso de n igual 1. Entonces reemplazamos. Cuando el n es igual a 1, me queda 1 al cubo, acá está, menos 1, acá está, pero sabemos que 1 elevado a cualquier número, ¿cierto? Siempre es 1. Entonces me queda 1 menos 1, 0. Lo cual es verdadero porque el 0 que está acá se puede escribir como 0 por 5. Es decir, el 0 es divisible por 5. Paso número 2. Tenemos, supongamos que la proposición para algún k, ¿cierto?, es verdadera. Y esto se cumple para cualquier k que yo escoja de los naturales. En otras palabras, es decir, mi hipótesis, que la denotamos de esta forma, es k a la quinta menos k es igual a 5 por algo. Y ese algo le vamos a colocar de la misma forma que que el ejemplo anterior, que es un q sub 1, en donde ese q sub 1 es un número entero. Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que mi hipótesis, lo que yo voy a suponer como cierto, para poder demostrar mi tesis, es que esta expresión es divisible por 5. Y el paso número 3, que tiene que ver con la tesis de inducción, yo debo colocar por demostrar que la proposición K, Q, para K más 1, es decir, para el sucesor de este elemento que está arriba, de este número, es verdadera para todo K perteneciente a los enteros positivos o los naturales. En otras palabras, es decir, lo que estoy haciendo acá es lo siguiente, es que si yo este K más 1, que está acá entre paréntesis, ¿cierto?, lo reemplazo en mi n, es decir, lo reemplazo acá, al momento del reemplazo me queda K más 1, todo eso elevado a la quinta, menos ese mismo K más 1. Es igual a 3 veces un Q sub 2, en donde ese Q sub 2 es cualquier número
pero que pertenece a los enteros. Fíjense una cosa, esta expresión que está al lado izquierdo es muy similar al ejemplo anterior, pero la diferencia es que en vez de un 5, antes había un 3. Y cuando había un 3 era el cubo de un binomio, y esa fórmula me la sé. Por lo tanto, ahora es el momento de ustedes, que ustedes sigan esta demostración, ejecutando el lado izquierdo, ¿cierto? Y viendo después en qué momento yo puedo ocupar mi hipótesis para poder demostrar este enunciado y llegar a la conclusión final de que por el paso 3 también se cumple que es verdadero, y después por paso 1 que es verdadero, por paso 2 que es verdadero y por paso 3 que es verdadero, puedo decir que todo el enunciado que está acá arriba en azul es verdadero. Entonces se les desafía ahora a que ustedes sigan con el ejercicio haciendo esta expresión del lado izquierdo. Bien, tomamos el lado izquierdo, que sería k más 1, todo eso elevado a 5, menos la suma entre k y 1, que es k más 1. Y ahora vamos a trabajar este espacio, este lado izquierdo. Primero, la complejidad está acá, en esto que es un binomio elevado a 5. Ese binomio elevado a 5, ayudándonos con el debo saber, que tiene que ver con el triángulo de Pascal, tendríamos lo siguiente. Primer término a la quinta, k a la quinta, más 5 veces el primer término a la cuarta, por el segundo término elevado a 1. Pero como el segundo término elevado a 1 es 1, al multiplicarse acá no influye, no lo coloco. Más 10 veces el primer término 1 menos que 4 al cubo, por el 1 ahora incrementa al cuadrado, pero como 1 al cuadrado es 1, y al multiplicarse por 1 acá me da lo mismo, borro ese 1 porque no causa problema. Más 10 veces nuevamente el primer término al cuadrado por 1 al cubo, pero 1 al cubo es 1 nuevamente, entonces no influye, no lo coloco. Más 5 veces, ahora desciende el k cuadrado acá y por 1, y finalmente más el segundo término, todo eso elevado a 5, pero 1 elevado a 5 es siempre 1. Y finalmente coloco lo que está acá, que es menos paréntesis k más 1. Pero ya en el ejemplo anterior vimos de que cuando tengo un negativo, signo negativo, adelante de un paréntesis, saco el paréntesis y me cambia el signo de adentro. Entonces me queda menos k menos 1. Teniendo esto, nos podemos dar cuenta que estos unos se van, porque se están restando. Y aplico términos semejantes y me queda que esto es k a la quinta más 5 veces k a la cuarta más 10 veces k al cubo más 10 veces k al cuadrado, y estos dos los voy a restar porque tengo 5 veces k menos una vez k, y eso me da 5 menos 1, 4, entonces me da más 4 veces k. Y aquí viene lo que muchas veces a los muchachos les complica, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo yo logro en esta expresión, que es 1, 2, 3, 4, 5, un polinomio de 5 términos, hacer que aparezca mi hipótesis? Recuerden que mi hipótesis es k a la quinta menos k. Fíjense que acá tenemos ya k a la quinta, entonces lo colocamos como k a la quinta, en un paréntesis, para asociarlo, y colocamos obligatoriamente esta, forzamos a que aparezca, menos k. Colocamos todo lo demás hasta que lleguemos al último. Entonces nos queda más, paréntesis, 5k a la cuarta más 10k al cubo más 10k al cuadrado. Pero fíjense que acá, como le estoy quitando k, para que logre tener 4k, debe existir un 5, para que 5 menos 1 me dé 4. Entonces tengo acá que sumarle más 5k.
Es como que al 4K le pido ayuda a uno más para que me sume con este, y al momento de estos dos restarse me dé este término. ¿Sí? Entonces cerramos paréntesis, y si nos damos cuenta, estamos en presencia acá, en el lado izquierdo, en el paréntesis primero, que esto que está acá es mi hipótesis, porque es idéntica. Y podemos decir que, como la hipótesis estoy suponiendo que es verdadera, esto que está acá es divisible por 5. Como es divisible por 5 el lado izquierdo, yo ahora debo factorizar esto. Fíjense que esto que está acá, ya incluso algunos lo pueden visualizar. Cada uno de los sumandos son 5 por algo. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 2, 5. Entonces esto que está acá, todo eso que está ahí lo puedo factorizar por 5. 5 factor de ¿qué? De k a la cuarta más 2 veces k al cubo más 2 veces k al cuadrado más k. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que todo esto es divisible por 5. Por lo tanto, como tengo una suma de dos paréntesis que son divisibles por 5, un ejemplo básico, trivial, podría ser, por ejemplo, si tú y yo tengo 10 más 5, ¿cierto? Eso es 15, y sabemos que 15 es divisible por 5, pero de alguna forma 10 y 5 por separado también son divisibles por 5, entonces si yo logro comprobar que esto es divisible por 5 y esto es divisible por 5, la suma completa es divisible por 5. Entonces tengo como conclusión final que todo esto que está en verde, ¿cierto?, es divisible por 5. Y así, ¿a qué llego? A que todo el enunciado de mi tesis es verdadero. Por lo tanto, como el paso 3 es verdadero, como el paso 2 es verdadero y como el paso 1 es verdadero, asociándolo incluso a la metáfora del tema del dominó, que cuando estaba apilado y lo lanzaba el primero, se iban botando las demás cartas, ¿cierto?, las demás piezas. Como todo esto es verdadero, tengo que el enunciado completo es verdadero. Por lo tanto, demostramos recién de que para cualquier número natural n, se tiene que n a la quinta menos n es divisible siempre por 5.